Señores, ustedes tienen motivos para envidiarme. Yo tengo una amiga que es bisagra. Eso no es fácil para cualquiera. Estoy recibiendo a alguien que quiero mucho y estimo mucho, con la cual, con una persona con la cual trabajamos durante años juntos. Ella cumpliendo su función, a veces desde Brasil, a veces desde aquí en Uruguay, de una manera excelente. Lo he dicho más de una oportunidad. Es una intelectual con mucho brillo, es reconocida así, es socióloga, cientista político, pero los tiempos han pasado, quedó la amistad porque siento mucho afecto por ella, lo cual no significa que de pronto podamos tener posiciones diferentes sobre ciertas cosas. No creo que tengamos principios diferentes, eso sí, pero creo que posiciones diferentes probablemente sí, como pasa con todas las personas. Pero es una persona que cada vez que la veo me alegro mucho de verla, porque tengo un recuerdo, y además un recuerdo que es una cosa permanente de mucho afecto. Constanza Moreira, bienvenida. Bueno, gracias Jorge. Bueno, yo también te miro y recuerdo nuestras épocas sí, de análisis sí. político en Canal 10 sí. y bueno, tantos años y en años la radio, de radio, también, tantos años de radio. Y bueno, me alegra mucho reencontrarme contigo, me alegra mucho también. A mí también. Pero han pasado cosas, ¿no? Sí, bueno. Han pasado muchas cosas. ¿Qué te llevó a esto? Bueno, para empezar, ¿qué me llevó a la política? Porque creo que la última sí, vez... claro. La vez pasada reflexionaba sobre la edad de la política. Pareciera que hay una edad en que la política se vuelve imperiosa en la vida de algunos seres humanos. Posiblemente tenga que ver con la edad de la razón, de la que hablaba Sartre. No sé, son esos 40, esos 50, en que después de muchos años trabajando como analista política, trabajando desde la universidad, bueno, a uno le vienen ganas de dejar de interpretar el mundo y la tentación de cambiarlo. Sí. Y luego pasaron cosas que son esos imprevistos en la vida humana, entre ellos haberme encontrado con Mujica. Que a Mujica se le ocurriera que yo pudiera ser presidenta del Frente Amplio, que fue una idea que floreció en su sola cabeza, porque nunca siquiera, no teníamos una relación muy cercana, ni mucho menos. Haber tenido que ocupar la columna que perteneció a Hugo Cores en La República, que me obligó a estar allí presente opinando sobre la vida política nacional todas las semanas. Y bueno, y así fue la vida que me fue arrastrando. Bueno, vos sabés que yo siempre fui de izquierda, siempre tuve un pensamiento de izquierda, pero bueno, allí luego apareció la posibilidad de que yo ocupara una lista al Senado, que me la dio el propio Espacio 609, Mujica. Y bueno, estaba en una posición de esas que podía salir o no salir, un sexto lugar en el Senado, siendo yo politóloga como soy, la probabilidad era bastante baja. Pero bueno, por alguna suma de votos de esas de nuestro sistema electoral salí en el Senado. Y ahora, ¿cómo estoy acá? Bueno, como bisagra. La bisagra, entre lo de afuera y por lo de brecha estoy diciendo, brecha, ¿no? Claro, sí. Estoy embromando. Yo usé esa expresión, ¿sí? Porque decía que no hacía tanto tiempo que estaba dentro de la política profesional. De hecho, entré en el 2010. Pero bueno, el suficiente como para entender un poco cómo se piensa desde adentro de la política y otro poco cómo se piensa desde afuera de la política. Y yo creo que mucha gente quería un poco de renovación en el frente, quería caras nuevas, quería mujeres, quería otra alternativa sin desconocer las virtudes de Vázquez, de Tabaré, bueno, otra cosa, otras caras, otras miradas. Y bueno, terminé siendo yo, que no era la idea, pero terminé siendo yo la cara visible de esa necesidad de otra cosa dentro de un Frente Amplio, que además como partido enfrenta todos los problemas de la renovación que impone un partido que es gobierno. Esto ya lo vivieron los partidos nacional y sobre todo lo vivió el Partido Colorado. La hechura del gobierno demanda
mucha energía, mucha dedicación, y no siempre se presta la suficiente atención a lo que es el partido. No se tiene tanta energía para las dos cosas. Bueno, igual se hizo una elección interna, ganó una mujer, ganó Mónica Xavier. Me parece que eso también mostró que más allá de los grupos, los sectores, que hay ánimo de cambio. Hay ánimo de cambio. Yo creo que hay ánimo de cambio en el Uruguay. Soy todavía docente de la universidad. Tengo una generación ahí, jovencita, pero veo la generación de los 30 y pico, me doy cuenta lo distintos que son a nosotros, la distinta manera de encarar la política. Ellos han nacido en democracia, para ellos la izquierda es gobierno hace ratazo, ¿no? Hace ratazo. Para muchos de ellos la Intendencia Municipal de Montevideo solo ha sido de izquierda, y me parece que para las viejas generaciones todavía nosotros seguimos siendo la generación del cambio, pero para las nuevas generaciones el cambio tiene que ser expresado de otra manera. No tienen esa memoria, no tienen ese recuerdo, no tienen el recuerdo de la dictadura ni de la transición, no tienen el recuerdo de que la izquierda fue el desafiante. Para ellos la izquierda es el gobierno, entonces el cambio pasa por otro lado, y sin duda por otras maneras de hacer política. Si bien es cierto, el análisis del pasado siempre es muy complejo. Tengo la visión, tengo la imagen, me corregís sin inconvenientes. Tú tenías una visión crítica, por ejemplo, de los años complicados, de los movimientos armados, concretamente en el Uruguay, en su momento, ¿verdad? Eso hace, no es así, me mirás con cara extrañada. Estoy tratando de ver a dónde va. Hacia dónde voy. ¿Eso qué significó de pronto para los uruguayos en su momento? Una conmoción muy dura en la cual se fueron generando cosas que todavía no han cicatrizado y que siguen provocando dolor. Eso de pronto fue una intención de cambio, de transformación, ¿verdad? Discutible, que se genera en la década del 60. Hoy, ya en pleno siglo XXI, los cambios, sin embargo, son otros los que se proponen y los que de alguna manera se establecen como necesarios. Cuando hablamos de cambio, es fácil de entender qué se quería cambiar en el 60, o por lo menos qué se planteaba como cambios en el 60. Hoy, cuando hablamos de cambio, ¿qué queremos decir? ¿Está claro lo que digo? Está clarísimo, porque yo creo que los años 60 son años muy terribles para el Uruguay, porque el Uruguay sale de su época de oro, de sus años 50, y empieza la debacle, digamos, ¿no? A partir del 58 empieza el estancamiento económico, empiezan lo que se llamaba la carestía en aquel momento, empieza a producirse la unificación del movimiento sindical. Ellos hacen el Congreso del Pueblo con las 30 medidas contra la crisis, o sea, son años de crisis. Son años de violencia política a la uruguaya, ¿no? Siempre muy amortiguado, pero hay muertos en las manifestaciones, hay represión, hay medidas prontas de seguridad, el Parlamento mismo vota el estado de excepción previsto en la Constitución del 66. Y hay un contexto latinoamericano muy complicado, con un golpe de Estado en Brasil, hay un miedo que siente el Uruguay de lo que podría ser una invasión brasilera. Ahora, advertencia de Michelini. Sí, ahora mi amiga Clara Aldrigue acaba de sacar un libro que se llama Conversaciones reservadas, conversaciones entre diplomáticos entre el 64 y el 66 a propósito de la Embajada de Estados Unidos, el gobierno brasilero y los políticos. Clara está trabajando muchísimo. Y los políticos uruguayos sobre esto que nosotros parece que no lo recordamos tanto, pero estaba allí, se llamaban los gorilas, el miedo de la invasión brasilera por el norte, una Argentina muy convulsionada y que vivió mucha violencia política a lo largo de su historia. Argentina puede tener todos los problemas que pueda tener ahora, pero nada ni parecido a lo que fue la impronta violenta de la Argentina. Entonces, estos años son tan distintos, por suerte, por eso también me refiero a estas otras generaciones. El Brasil que se va volviendo rico y potencia, ¿no?
el Brasil que reduce la desigualdad, el Brasil alfabeto, el Brasil que tiene esa gran autoestima de sí mismo, el Brasil Lula, el Brasil Dilma, y vivió en crisis, tanto que la palabra crisis me parece completamente desgastada. Pensar que en el Uruguay hace 8 o 9 años que se crece, no importa si se crece al 2, se crece al 8, pero no está esa, y todavía los uruguayos, han tenido algunas reacciones, se han empezado a endeudar a largo plazo, a hacer operaciones de riesgo, que para un país que saltaba del estancamiento al crecimiento, los uruguayos fueron adquiriendo también ese comportamiento. Eso unido al vasco y al gallego que tenemos adentro, de retranca, ¿no? Ese país austero también es un país donde jugar al riesgo era malo porque el propio país era un riesgo. Bueno, es un Uruguay que crece, es un Uruguay que ha tenido alternancia de partidos en el gobierno, no solo la alternancia entre la izquierda y el Partido Nacional y el Partido Colorado, sino que también el Partido Nacional ganó y hoy es más grande que el Partido Colorado. Es un Uruguay muy que distinto. Se mueve más de lo que creemos. Se mueve más de lo que creemos porque también a veces tengo la impresión de que justamente la clase política, incluyéndome, amortigua un poco ese efecto del cambio y me parece que da una sensación de que hubiera menos cambio del que hay. Pero cuando nosotros pensamos, yo qué sé, la votación de matrimonio igualitario, te pongo un ejemplo porque fue una votación que recogió voluntades que no fueron solamente del Frente Amplio, ¿no? Sino que recogió voluntades de todos los partidos, o que se está discutiendo el tema de la marihuana. Digo, bueno, wow, el Uruguay está cambiando y mucho en sus debates, en su manera de encarar las cosas, y bueno, de los años 60 acá, yo diría, la democracia y la estabilización económica deben ser los dos efectos de mayor importancia estructural para entender cómo ha cambiado todo, ¿no? Sí, a eso iba. Yo creo que ahí Constanza viene con más precisión la pregunta que yo te quería hacer. En ese país que desde hace 10 años prácticamente no ha cesado en crecer, que aún en momentos complicados como... No es fácil como hoy para la región, lo vemos digamos en nuestros vecinos. No es fácil. Uruguay asoma con guarismos interesantes de crecimiento. Hay quienes dicen que ese crecimiento puede estar amenazado por digamos todo ese viento que llega desde el norte, ¿verdad? Y que de alguna forma podría generar ciertas consecuencias en nuestros países y por supuesto en Uruguay. Entonces, ¿cuál es la visión de cambio? ¿Qué es lo que hay que cambiar de algo que parece en la superficie haber estado bien? Porque el uruguayo ha consumido más, un término que a Mujica no le gusta, pero que, la gente quiere bienestar también. Una cosa es vivir para comprar algo, pero una vez alguien me dijo algo muy inteligente cuando yo hice una observación que decía: prefieren comprar un televisor color y comer arroz, y esa persona me dijo: alguna satisfacción les dará ese televisor color, algo en su interior lo está necesitando. Es decir, el uruguayo consume más, viaja más, sigue comprando automóviles. Estamos hablando de bienes materiales en un momento en donde se asegura que la gente vota por el bolsillo, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo, que la economía está por encima de la política, cosa que me parece terrible, ¿no? Espero que la economía nunca se vaya de los políticos. Entonces, ¿qué es el cambio? Bueno, ¿cuál es la bisagra? Me parece que el ejemplo del televisor es estupendo. Yo ponía un ejemplo el otro día de alguien, un político, que decía: y tenemos que poner un plato de comida en cada mesa, y tenemos que darle de comer a la gente. Y entonces una mujer muy pobre en aquella manifestación política le dijo: mire, yo le doy de comer a mi perro, para mis hijos quiero algo más. Y entonces me parece que eso muestra que la vieja cosa, no solo de pan vive el hombre. Los seres humanos no solamente queremos comer,
sino que, y esto lo vivió Lula también con su plan Fome Cero, ¿no? Cuando dijo cada brasilero tiene derecho a comer 3 veces por día. Exacto. Y después se dio cuenta que no era solo comida, que eso solo no funcionaba, que era saneamiento, agua potable, vivienda, techo, en fin. Entonces, calor en el invierno, sí. Hogar, familia, afecto, espiritualidad, el tema de la televisión. La televisión es el único electrodoméstico que llega al 100% de los hogares. No hay ningún otro. O sea, nosotros tenemos hogares sin baño, sin cocina, tenemos hacinamiento, pero la televisión llega a todos lados y prontamente el celular será también, todo el mundo tendrá acceso a un celular. Y eso no tiene que ver solo con lo que el sistema económico oferta, sino con lo que demanda la gente. El celular revela la necesidad de conectividad de las personas, de estar conectadas las unas a las otras, sí. Y eso es inmaterial. Esas son necesidades espirituales de las personas, por ponerlo en algún término. No tiene nada que ver con lo material. Y luego me parece que el tema del televisor, es decir, de alguna manera es la conexión con el mundo y de otra manera es la isla de la fantasía, ¿no? La televisión son sí. ambas cosas, porque dentro de poco, no te preocupes, desaparecen. Vamos a ver el monitor de internet y a través de internet la revolución que vamos que tenemos, no lo imaginamos. Pero Constanza, le hablas a alguien que empezó en la escuela, y tengo 53 años, sí. Pero cuando yo empecé la escuela se escribía con pluma. Cierto, por supuesto, con el tintero que estaba en el medio del banco. Y ahí tenés la reacción al cambio. Apareció la virome o la lapicera, sí. Pero la escuela se negó a que usáramos virome. Tuvimos que seguir usando pluma, sí. A pesar de que la virome ya estaba instalada. Y las plumas se abrían y eran un desastre. Lo mismo borrones. Que con aquella pequeña calculadora, ¿no? Digamos, el sistema educativo se negó a que se usara computadora y se hicieran los cálculos a mano, hasta que llegó un tiempo y luego entró la calculadora. Entonces, yo lo veo ahora en mis clases. Yo doy clases, todas mis clases están colgadas en internet. Los alumnos tienen todo el material en la web. O sea, de hecho, ni siquiera tendrían que ir a la biblioteca. Y esto es de los últimos 5 o 10 años. Entonces, para mí, que también en ese sentido soy una generación bisagra, que vengo de la pluma y estoy ahora en el medio de este mundo, me parece que esa revolución de de la información cambia nuestras maneras de hacer política. Ya ves cómo mi propia candidatura y estas cosas surgen de las redes. Eso no surge ni de los aparatos partidarios ni de los grupos partidarios. Esa es una cosa que está en el aire, por decirlo de alguna manera, porque hay otras maneras de manifestarse y de expresarse que están en otro mundo. Y eso de alguna manera pasó con la elección de Zapatero en España, ¿no? Cuando lo de los atentados de Atocha, y entonces las cosas empezaron. Y bueno, Obama hizo su campaña luchando para duda. Que los lobbies no le determinaran. Los universitarios hicieron más la campaña. Es decir, Obama la impulsó, pero los universitarios trabajaron y además recolectaron recursos y una cantidad de cosas. Yo me acuerdo que en la campaña de Obama había una especie de mensaje por celular que votabas, que ponías $10 por Obama, y había una manera de recolectar dinero en la que Obama te hablaba personalmente. Bueno, ese es el mundo que se viene. Me parece que cuando hablamos de cambio, en una de nuestras dimensiones, hablamos de cambio en ese sentido. Ahora, Constanza, ese mundo... en el Uruguay decimos que las cosas vienen tarde, pero ese mundo va a llegar al Uruguay en menos de 10 años. Vamos a ver una transformación en el mundo del entretenimiento y de la vehiculización de valores culturales y de ideología, que va a ser realmente muy conmovedora en poco tiempo. Y va a ser una revolución que no va a terminar allí, porque va a ser una revolución seguramente socavada por nuevos cambios que vienen en el futuro. Pero yo lo que te preguntaba era lo siguiente: si el Uruguay ha vivido en estos 10 años
Hay quienes dicen que porque la situación económica en la región, en los países emergentes, ha sido netamente favorable. Yo creo que eso es verdad, pero es parte de la verdad tan solo, ¿verdad? Sí, en estos 10 años ha habido una evolución en muchas cosas, a pesar de que queda la educación como un tema complicadísimo, la salud como un tema complicadísimo, la seguridad como un tema complicadísimo. Pero digamos, yo creo que en eso que tan individual que es decir, ¿cómo estás viviendo? Y vivo un poco mejor. Otros vivirán peor, no sé, no quiero ignorar ni ser injusto y no quiero generalizarlo, pero en general, digamos, el país ha tenido un impulso muy grande. Entonces, sea por la razón que sea. Entonces, ¿qué hay que cambiar cuando un país va para adelante? Bien, es una buena pregunta. Yo creo que como vos decís, todo el mundo ha mejorado, unos más, otros menos, sus condiciones materiales de vida, y eso tiene que ver con el aumento de los salarios, el aumento del salario real. El tema del empleo, ¿no? En este país la seguridad empezó a estar en el primer lugar en el orden de menciones del problema del país porque desplazó al empleo. Es decir, antes la gente te contestaba, ¿cuál es el principal problema del país? El empleo, el empleo, el empleo. Y ahora el empleo no está ni mencionado, yo que sé, aparece en los últimos lugares. ¿Pero por qué te crees que la gente compra un electrodoméstico a 20 meses o a 30 meses o compra un departamento con los precios que vuelan en la vivienda hoy a 15 años? Porque confían que va a mantener su puesto de trabajo, que no va a perder el trabajo. Totalmente. Eso es muy importante. Quizá no porque el trabajo sea como antes, que alguien entraba en una empresa con 20 años y se jubilaba en la misma empresa, sino porque la gente siente que si sale de un trabajo va a encontrar otro. En ese sentido las expectativas cambiaron. No era hacer una carrera dentro de una misma empresa o institución, sino poder moverse, sino poder moverse entre varios empleos. Entonces, ¿qué cosas quedan pendientes más allá de lo que vos señalás? ¿Y por qué habría que cambiarse las cosas también? Bueno, primero, a ver, la primera respuesta a esto es que las cosas están bien si nosotros seguimos cambiando y nos vamos acompasando al ritmo de las cosas. Es decir, no podemos pensar que si nos quedamos quietos, de suyo acompañaremos el ritmo de cambio que se está dando. Pero además también vemos que ese crecimiento del país, que salió de la crisis del 2002 con un producto del 12.000 millones de dólares y ahora está en 50.000 millones de dólares, es decir, el país se enriqueció y mucho. La tasa de crecimiento del país es más o menos cero, es decir, más o menos mueren los mismos, hay un reemplazo, ¿no? Nacen más o menos en la misma proporción que mueren. Quiere decir que nos vamos volviendo más ricos, porque somos la misma cantidad de gente y tenemos cada vez más riqueza. Pero esa riqueza no evita, sin embargo, que, 600, 800 mil personas ganen 14.000 pesos. ¿Qué pasa con estas personas que ganan 14.000 pesos? Tienen empleo, sí, pero ganan muy poquito y al mismo tiempo hay un crecimiento de las expectativas. Todos quieren tener derecho a todas las cosas. Eso también hay algo del viejo sistema de desigualdad en el cual las expectativas de los más pobres estaban restringidas a unas ciertas cosas, la clase media quería. Ahora todos quieren, y en eso la revolución de la información también sirve, porque la gente está viendo todo el tiempo modelos de consumo o va creando expectativas de consumo también a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo administramos el malestar de aquellos que quieren tener derecho a todas las cosas y para las cuales el fruto del crecimiento no les da para tener un salario que les dé derecho a todas las cosas? Entonces, ahí tenemos una de las fuentes del malestar. Y bueno, hay algunos grupos que expresan malestar. Los que ganan menos, los más jóvenes, que también son los que ganan menos y tienen más desocupación. Las mujeres yo creo que han sido bastante golpeadas por todo este proceso de cambio, porque han aumentado los divorcios, las parejas duran menos tiempo, no recuerdo hoy. Pero eso castiga a los hombres también. Castiga a los hombres. El fracaso, sí, totalmente. de una pareja afectiva, es... castiga todo. Sí, sí.
Y yo creo que vivimos un momento de alta tensión en las relaciones entre hombres y mujeres. Cierto. Sí, hay bastante neurosis ahí. Sí, 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 sí. Porque digamos, el viejo padrón de las mujeres que cuidan a los hijos y los hombres salen a trabajar se ha quebrado. Hoy las mujeres salen a trabajar, tienen las mismas aspiraciones que los hombres. Y luego lo que sucede es que muchas veces en las rupturas de las parejas hay muchas mujeres que quedan solas. Yo pongo este dato que a mí me pareció de lo más llamativo, cuando la ministra de Salud, Susana Muñiz, dice que el 80% de las mujeres embarazadas que se atienden en el Pereira Rosell, que es uno de los grandes centros de maternidad del Uruguay, pero es público, digamos, atiende a las mujeres de menores ingresos. El 80% de estas embarazadas no viven con su pareja. Quiere decir que está complicado. Van a ser madres que no van a tener su pareja allí trabajando, y uno sabe lo que cuesta cuando no, con los bebés, tener que dividir ese tiempo. Entonces, me parece que hay que prestar especialísima atención a las mujeres madres. Yo siempre digo, no puede ser que los niños solo vayan a la escuela 4 horas, es decir, que la escuela solo le dé esta cobertura, salvo los privados y algunas de tiempo extendido, cuando las madres trabajan 6, trabajan 8 horas y no tienen dónde dejar los gurises. Bueno, hay toda una cosa que se llama el Sistema Nacional de Cuidados que está trabajando en este sentido. Constanza, en este tiempo, por supuesto, bueno, tú tenés experiencia en los medios, etcétera, etcétera, pero los periodistas suelen ser de pronto buscadores de títulos y de esas cosas. Algo que una pregunta: ¿qué no te gusta de Tabaré Vázquez, por ejemplo? Podría ser una pregunta. ¿Por qué te gustaría que fuera otra persona que represente al Frente Amplio en el gobierno? Podría ser otra pregunta, aunque no sé si tienen que ver exactamente con tu pensamiento, pero buscar por ahí. ¿Qué te hace pensar concretamente? ¿Qué te genera disgusto? Porque las cosas no se trata solamente de gusto, se trata de autocrítica. Tú estabas hablando y estabas aludiendo a una autocrítica, ¿verdad? Más allá de los logros que atribuís a todos estos años de gobierno frente amplista. ¿Por qué una alternativa a alguien que parece ser, según las encuestas, la persona más popular y con más posibilidades? Los uruguayos creen que va a ser el próximo presidente. ¿Qué pasa? ¿Por qué protestabas antes de que sugirieran tu candidatura incluso? Sí, es verdad, protestaba vivamente. Sí, exactamente. Protestaba vivamente. Porque me parece que está muy bien lo que tú decís sobre ganar. Tabaré es un candidato muy instalado, salió con una popularidad fantástica de su gobierno, no sé, con 60, 70%. No obstante eso no se transformaron directamente en votos para el frente, pero bueno, salió con alta popularidad, y él además tenía el deseo de volver a tener un nuevo periodo de gobierno, es decir, se juntaba la necesidad con la disposición. Sin embargo, yo creo que Tabaré representaba bien a todo el frente en el año 2004, es decir, todo el frente se encolumnaba atrás de Tabaré, cosa que ya no pasó con Mujica y Astori. Ajá. Allí el frente se dividió, unos querían a Mujica, bueno, yo estaba de ese lado, otros querían a Astori, y bueno, allí se armó una fórmula Mujica-Astori. Y me parece que el frente, después de Sereñi, después de Tabaré, perdió, o sea, el frente se hizo muy grande, son muchos grupos, se transformó en gobierno, y allí me parece que necesariamente la representación del frente tiene que ser plural, ya no podrá volver a ser una persona. Me parece que el Frente Amplio de Mujica Astori reveló que hay un Frente Amplio que no necesariamente encuentra tan rápido una síntesis,
Y eso se ve también en las múltiples candidaturas a las intendencias, porque el Frente tenía aquella idea de candidato único, programa único, y bueno, ahora se están manejando varios nombres para la Intendencia de Montevideo, ¿no? Cierto. Entonces, y se manejaron varios nombres para la presidencia del Frente, hubo 4 candidatos, y en el Congreso del 2009 hubo 5 candidatos. Entonces, si el Frente ya entró en esa deriva, si el Frente ya entró en esa lógica competitiva, ¿por qué no darle alternativas a lo que yo creo que es un electorado frente amplista o una militancia frente amplista? Porque si no lo creyera nunca me hubiera metido en esta aventura, ¿no? Sí. Si no lo creyera no me hubiera metido. O sea, ¿para qué? Si todo el mundo está tan contento con Tabaré, ¿para qué ofrecer una alternativa? Sin embargo, a mí me parece que es bueno que se ofrezca una alternativa a gente que no está tan conforme con Tabaré, por las más diversas razones, algunos por sus posturas en relación al tema del aborto, otros por esto, otros por lo otro. Bueno, no voy a ser yo quien... ¿Sabes? ¿Por qué no se puede pensar distinto? Se puede pensar distinto, pero cuando uno es el representante de toda la fuerza política, tendrá que sucumbir a lo que la mayoría decida. A mí me ha pasado muchas veces tener que votar cosas en contra de mis convicciones, porque bueno, luego de tener una discusión, por poner un ejemplo, lo de la MINUSTAH en Haití, que me he pasado protestando contra las tropas en Haití, que lo último que precisa Haití son tropas, que necesita otra cosa, que yo qué sé, he tenido toda una discusión. He perdido toda la discusión y he tenido que votar las tropas en Haití. Entonces, me parece que la condición de la representación política hace que uno tenga que renunciar a las posiciones cuando la mayoría del colectivo se pronuncia en otra dirección. ¿Has hablado con Tabaré? No, todavía no. No. ¿Crees que le vas a ganar a Tabaré? No, no lo sé. Yo no quiero ganar. A ver, la idea de una candidatura alternativa avanzar en un espacio. Es que haya otra, a ver, que eso que está ahí pueda tener algo donde se represente. Es más la idea de la representación que la idea de ganar. Un espacio. Exacto. Un espacio para eso que tú significabas, una necesidad de renovación. Porque los países, es cierto, los partidos envejecen, las personas envejecen. El medio en el cual el poder, de alguna manera hoy son tantos los poderes, ¿verdad?, que hay en el mundo, pero el poder se maneja, está viciado siempre por el temor o la necesidad del halago a quien ejerce el poder. Es decir, hay todo como una especie de, no sé, de simbología de decadencia, ¿verdad? No estoy hablando de esto solo, estoy hablando a nivel general, ¿verdad? Bueno, lo experimentaron los partidos fundacionales, sin ninguna duda, ¿verdad? Porque por algo ganó el Frente Amplio. Es decir, entonces, lo que tú pretendes concretamente, lo que tú estás invitando al ciudadano frente amplista es a generar ese espacio que impida que ocurran esas cosas. Lógico, que sea un espacio para los independientes, porque bueno, yo sigo siendo una independiente, estoy en el espacio 609, pero con personalidad independiente. Me parece que los independientes tienen que tener algo que los represente, si no todo está como muy sectorizado, ¿no? Y el frente siempre tiene que ser más que la suma de sectores. Hay que fortalecer el polo puramente frentista, los que somos frentistas, y el frentista que vota acá, que vota allá, pero no quiere ser comunista, ni socialista, ni... No, bueno, ese frente amplismo, que es el frente amplismo del electorado, no el de los dirigentes, que están todos sectorizados, sí, sino el del electorado tiene que ser representado. Hay que representar un poco a los intelectuales, a la Universidad de la República, ¿no? Toda esa otra vertiente del Frente Amplio. Que a lo mejor eran votos que de pronto no se iban para otro lado, pero que estaban dispuestos a ir al porque botón blanco. Las clases medias con educación terciaria, digamos, los maestros, los profesores, los profesionales, todo eso siempre fue un componente muy importante del Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio no fue solo trabajadores organizados, sino también esas clases medias que digamos que construyeron el Uruguay también, ¿no? Sin duda. A veces se intuye una sensación, no digo de desprecio, porque no es el término, es excesivo el término, pero sí como de cierta hostilidad
sobre todo para quienes tienen una formación universitaria. Esto lo he hablado con el propio presidente, se lo he preguntado concretamente. Hay a veces esa separación entre el universitario, el académico y el trabajador y el obrero. Sí, lo último que tenemos es que fomentar esa separación, porque primero hay una, yo creo sobre todo con respecto a la Universidad de la República, siempre está esa, por más que la izquierda digamos se ha llevado mejor con la Universidad de la República que los gobiernos anteriores que consideraban que la universidad era de izquierda, uno lo ve por ejemplo en el número de convenios. Sí, yo creo que la universidad es bastante de izquierda, sí, cómo no. Los universitarios, porque ahí la izquierda siempre reclutó muy bien entre esa población por muy diversas razones. Hasta inicialmente la izquierda eran más trabajadores medios universitarios, trabajadores organizados, no la FEU, obreros y estudiantes unidos hacia adelante. Esa es la vieja consigna de la unión de estos segmentos sociales. Y a la izquierda la votaba muy mal, digamos, los de muy arriba y los de muy abajo. Ahora ganó votos en los de muy abajo, en los más pobres, digamos, que ese era, sobre todo en el área metropolitana, Montevideo y Canelones, era un voto muy colorado a lo largo de la historia, ¿no? La izquierda en realidad le fue robando al Partido Colorado, por eso el Partido Nacional es el que ha sentido menos los impactos del crecimiento de la izquierda y está atrincherado en el interior del país, ¿no? Tiene ahí una buena presencia. Digamos, el Partido Colorado, si uno lo mira, acá un análisis politológico, es el que está con más dificultades de encontrar su lugar en este nuevo mapa político. El Partido Nacional mantiene sus viejas identidades. Pero entonces también me parece que los gobiernos tienden a mirar a la universidad con un poco de confianza, porque la universidad también cuestiona a los gobiernos. A ver, la universidad todo el tiempo está sacando informes sobre esto, sobre el medio ambiente, sobre la educación, sobre la salud. Entonces, los gobiernos, y eso es natural de cualquiera que esté en el poder, por eso hay que saber que eso va a pasar y tratar de resistirlo, se vuelven narcisistas, es decir, sobre todo en un contexto de crecimiento, sienten que están haciendo las cosas bien. Era un poco lo que le pasaba a Sanguinetti cuando decía, pero la sensación térmica y la temperatura, decía, pero si las cosas están bien, ¿por qué la gente protesta? Bueno, eso es lo que hay que entender, qué es lo que provoca malestar en las sociedades, aunque desde el punto de vista material se vaya avanzando. Y eso tiene un poco que ver, vuelvo a lo tuyo de la televisión. No solo de pan vive el hombre, la gente siente malestar porque el puro consumo no hace feliz a nadie. O sea, a la larga, el consumo genera también malestar, porque bueno, hay un cierto vacío en el tener. Es el ser lo que nos vuelve felices, no el tener. Bueno, me estoy poniendo Lipovetsky, sí, de lo más filosófico. Sí, está muy bien. Bueno, supongo, Constanza, que vamos a tener la posibilidad de hablar en más de una oportunidad de aquí en más. Quedan temas pendientes, quedan temas muy complicados, el tema de la educación, sobre la cual vas a tener que hablar, ¿verdad? Yo no sé quién gobierna realmente la enseñanza en este país. Lo que sé sí es que los jóvenes están siendo muy afectados. Bueno, el problema de la seguridad, que últimamente parece ser, más allá de hechos espectaculares que han ocurrido, parece ser que está un poco más equilibrado. Alguien me podrá decir, usted está diciendo eso y ayer me robaron en la esquina, y bueno, sí, está fenómeno, pero estoy hablando en niveles generales. Es decir, el tema de la salud, ¿verdad? Siempre quedan cosas pendientes. Fue un gusto encontrarme contigo. Sé que sos una mujer, además de inteligente, de mucha entereza. La vida te ha hecho realmente de mucho temple, o tú a la vida, así que te digo hasta pronto. Nos vamos a ver en menos tiempo del que realmente ha pasado desde la última conversación. Bueno, gracias, Jorge. Me encanta estar contigo porque siempre tus entrevistas son muy abiertas. Sí. Muy abiertas, ¿no? No es aquella cosa tan político-técnica, sino que siempre hay margen para hablar de otras cosas. Así que, bueno, me encanta haberme reencontrado contigo y aquí estaré para la educación, para la salud, para lo que venga. Está muy bien, señores. Constanza Moreira, en Tiempo Presente.